Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Hoy vamos a conversar con 4 jóvenes, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Independiente. El primer motivo que los unió fue la defensa de la democracia, pero ahora hay cada vez más temas que se suman a la agenda en una campaña electoral que ya comenzó, que es incipiente, pero que vale la pena buscar acuerdos por encima de las diferencias. Vamos con un primer informe y ya venimos con la conversación. ESPN sacó todo. Bajo el lema Juventudes por la Democracia, jóvenes de los principales partidos políticos de Uruguay convocaron a un acto recordatorio de los 35 años de Un Río de Libertad, el emblemático acto del obelisco del 27 de noviembre de 1983. De la convocatoria participaron los principales dirigentes políticos del país, legisladores y miembros del gobierno. Desde hace semanas, integrantes de las juventudes de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Frente Amplio se vienen reuniendo para generar una mesa de diálogo de cara a las elecciones del año que viene. Piden una campaña limpia, sin recurrir a la desinformación o la mentira. Desde la juventud de los diferentes partidos políticos nos parece fundamental generar este tipo de actividades en el entendido de que creemos que la democracia se construye día a día y la tenemos que construir entre todos. Es necesario, para tener una democracia saludable, instancias como esta y una militancia como esta, en donde si bien tenemos matices y podemos pelearnos en esto, que este candidato sí, este no, esto no, lo otro, queremos más o menos lo mismo, que es una mejor democracia y un mejor país para todos y todas. Estos jóvenes nacieron luego de la reinstauración democrática y no vivieron la dictadura en carne propia, pero sienten la responsabilidad de cuidar el sistema en el que crecieron, en un momento en el que, según las estadísticas difundidas por el Latinobarómetro, ha bajado el apoyo al sistema democrático no solo en Uruguay, sino en toda la región. Empezamos a trabajar en este proyecto principalmente para reivindicar el orden democrático e institucional del país en una época donde la democracia se ve fuertemente afectada y cuestionada. Los jóvenes aspiran a que en el futuro la convocatoria pueda reunir participantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y es un gusto ya tenerlos en esta mesa de trabajo. Bienvenida Melisa Freiría, Partido Independiente, Maxi Campo, Partido Colorado, Lucía Zapata, Frente Amplio, Armando Castañevat, Partido Nacional. Bienvenidos a los 4, un gusto recibirlos. Un gusto, como ustedes también en distintas entrevistas han estado aquí en Televisión Nacional, sabemos que la iniciativa surgió de una convocatoria que hizo el Partido Nacional y que allí empezó esta idea de juntar a las juventudes políticas. Armando, ¿fue por allí? Bueno, por ahí va, sí, a mediados de agosto de este año sale de la juventud del Partido Nacional una invitación a todos los partidos políticos con representación parlamentaria con la idea de formar una mesa de trabajo, o por lo menos a priori sentarnos a conversar y a conocernos quiénes somos los jóvenes que estamos al frente de las estructuras juveniles. Y bueno, en esa primera instancia nos acompañaron los jóvenes del Partido Colorado y del Partido Independiente, y después se sumó el Frente Amplio. Lo que a priori era una idea para conocernos, informar a futuro una agenda de trabajo o presentar algún tipo de línea programática a futuro, después se fue transformando en otra cosa que está muy buena, que fue esta mesa interpartidaria. Y bueno, lo que buscaba y lo que se dio en ese momento, tratar de dar una buena señal a la sociedad, a la ciudadanía y al sistema político por encima de todo. Creo que la señal se dio y bueno, y ahora seguimos trabajando, nos juntamos a menudo. La semana que viene vamos a tener la próxima reunión, donde vamos a hacer una evaluación de lo que fue estas semanas de trabajo, lo que fue el acto que hicimos hace una semana, y bueno, y ver cómo seguimos a futuro. Pero creo que fue una muy buena iniciativa que surge de la juventud y que todos los otros compañeros lo entendieron así. Lucía, ¿puede tener puntos de coincidencia con lo que han hecho las mujeres desde el advenimiento de la democracia, que mujeres de distintos partidos formaron la bicameral, que trabajaron una agenda común? Sí, creo que tiene que ver con elegir temas o pensar temas que transversalicen o que vayan más allá de las cuestiones partidarias o de las diferencias ideológicas que tenemos, que existen y que es sano que existan.
Pero sí, tiene que ver con eso, con elegir temas que creemos que son fundamentales para el desarrollo también de la sociedad y de la ciudadanía. Y bueno, por eso también elegimos y pensamos que antes que nada teníamos que discutir y teníamos que conversar y teníamos que defender a la democracia. Melissa, conversando un poco fuera de micrófonos, decía que lo interesante de esto es como profundizar esos acuerdos. Sí, primero lo importante es generar la instancia, creo que ya eso de por sí le da un valor a todo esto que estamos haciendo. Y por otro lado, no solo quedarse en los típicos temas que sean de mujeres o de jóvenes, sino que quizás eso es un puntapié, pero en realidad poder entre todos discutir temas de carácter nacional que quizás nos afectan un poco más a los jóvenes, como tenía que ver el tema de empleo, de educación, pero sí tener la capacidad desde cada uno de nuestros partidos, los jóvenes poder sentarnos a hablar y dialogar y discutir cuestiones que nos afecten a todos y no solamente específico de algún tema de juventud y poder trascender eso. Es interesante contarles que tanto Armando como Maxi son ediles departamentales en sus respectivos departamentos, que es otro nivel de actividad política. Pero Maxi, es evidente que a los jóvenes en esta sociedad uruguaya tan adultocéntrica, tan desde la mirada de los adultos, cuesta que los jóvenes sean tenidos en cuenta, que sus opiniones sean vistas, ¿no? Sí costará, yo creo que esto es una instancia muy buena para hablar de eso. Primero que nada porque los jóvenes tenemos que hacernos un lugar mucho más fuerte en política. Más que nada tenemos lugar adentro de los partidos, pero los lugares de decisión, lo vemos en el promedio de edad del Parlamento o de las jerarquías, no existe. Prácticamente gente menor de 30 años, son muy poquitos. Y creo que este es un lugar donde podemos trabajar muchísimo en eso, ¿no? Tenemos muchas dificultades para acceder a los lugares, empezando por el financiamiento de las campañas políticas, que nos hace imposible competir con gente que está en el Parlamento hace muchos años, o nos hace imposible directamente competir, ¿no? De lo que implica una elección, estamos hablando de listas, de publicidad, de merchandising, de local, es imposible para un joven de 25 años, y eso es muy preocupante, y eso aparte, esa dificultad hace que ya en el ideario colectivo de la gente no entremos. El otro día estábamos en una entrevista y un periodista nos decía, bueno, en 15 años cuando los veamos en el Parlamento, digo, ¿por qué si todos tenemos edad para estar en el Parlamento hoy? Entonces los jóvenes estamos en los temas del país, creo que esta señal ha sido clara, somos responsables, estamos con la madurez necesaria en la política para dar una señal clara de que nos podemos juntar, de que podemos trabajar todos juntos, pero también tenemos que empezar a presionar a los partidos, como hicieron las mujeres, que creo que es un ejemplo muy importante de lo que se hizo en la bicameral femenina, para que los jóvenes empiecen a tener otro lugar preponderante en la política. No puede ser que la renovación de los partidos siga teniendo 60 años. No puede ser que nosotros no combatamos eso, además de que acompañemos o no candidatos. Tenemos que empezar a combatir eso, ¿no? Tenemos que buscar traer al siglo XXI a la política del Uruguay, ¿no? Yo siempre cito el caso de España, donde el líder más veterano tiene 47 años, que es Pedro Sánchez, que es presidente de gobierno. El líder de la oposición, del partido más votado de España, que es el Partido Popular, tiene 37, que es Pablo Casado, y fue elegido en primarias. O sea, fue elegido por sus militantes. Eso en Uruguay es impensado. Bueno, tenemos que empezar a revertir, o por lo menos a trabajar en revertir esa situación, porque tenemos la dificultad que vamos a dejar de ser jóvenes. Yo dentro de como 6 años, pero algunos un poco menos. Melissa, ¿coincidís con esta mirada de que para los jóvenes es así complicado ya para empezar desde el puntapié inicial poder financiarse las campañas? Sí, eso creo que es un poco algo que uno tiene que ver y combatir quizá dentro de su propio partido. No en todos los partidos se da de la misma manera que uno puede ocupar cargos. Todos tenemos procesos quizá diferentes y creo que es importante que los jóvenes pateemos la puerta y podamos penetrar en las estructuras partidarias y hacernos un lugar nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad también el ocupar estos lugares. Y bueno, lo que yo digo, cuestionarse un poco también cómo en cada partido se accede a los cargos, cómo se legitiman los lugares y si efectivamente va a depender exclusivamente del dinero. En realidad yo creo que es algo bastante a criticar y a reformar en el partido que sea así. Armando, en este momento ustedes salieron con esta consigna de defender la democracia, empiezan a aparecer como opiniones
discursos en la cual golpea al sistema democrático, lo pone en cuestión. Pero también los ciudadanos, hay estudios de opinión pública que dicen bueno, que los partidos están en una baja en la consideración ciudadana, también la democracia, hay discursos de odio. Es así. Bueno, eso nosotros en la última reunión que tuvimos en la Casa del Partido Colorado sacamos una declaración que también iba en contra de eso y tratarnos de defender al sistema democrático como el único capaz de dar garantías a los ciudadanos. Y en esa línea de trabajo es que venimos. Creemos que sin partidos políticos fuertes no hay una democracia, no hay una buena democracia, y a eso también apostamos. De las juventudes políticas de todos los partidos el compromiso está hecho, y bueno, en esta línea esperamos seguir transitando. Lucía, en el acto que ustedes hicieron el 27, que leyó la proclama Belén Barreto, una adolescente de 17 años, en la cual recordaron el Río de Libertad, de lo que fue hace 35 años, hubo un momento en el que se realizó un minuto de silencio por Luisa Cuesta, símbolo de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Cómo llegaron a esa síntesis los jóvenes? Bueno, la verdad que me pone muy feliz decir que fue muy consensuado, que cuando nos dividimos en equipos para hacer determinadas tareas y cuando estábamos escribiendo la proclama, bueno, surge de varios compañeros y compañeras decir, creo que merece este homenaje a la democracia y este mirar para adelante, merece sí o sí un homenaje y un reconocimiento a alguien que luchó toda su vida por encontrar a su hijo y también por saber la verdad. Pero fue, en realidad, en quienes estábamos ahí escribiendo la proclama no lo debatimos mucho, y eso la verdad que de nuevo me pone muy contenta que haya sido así, porque además, bueno, cuando pensábamos en todo esto y cuando pensamos en el acto y desde el primer momento dijimos, esto tiene que ser, sí es un homenaje al Río de Libertad, pero también es un mirar para adelante, no es un copio y pego del acto anterior, sino bueno, una cuestión de repensarnos y replantearnos algunas cosas y bueno, entender que la necesidad de fortalecer la democracia y fortalecer las instituciones es también un compromiso nuestro y que la democracia es una construcción colectiva y bueno, bajo toda esa premisa y bajo todo ese paraguas es que quisimos hacer esto. Es así. Vale decir también que si bien la iniciativa esta interpartidaria fue de la Juventud del Partido Nacional, el minuto de silencio lo propuso el compañero Maximiliano Campo del Partido Colorado, que no le vamos a sacar mérito y fue muy acertado. Pero me llegó la información. Pensé que lo quería negar. No, fue así, ¿no? Surgió de ustedes, entonces. Sí, no, lo propusimos, o sea, parte de esto también es entendernos. Nosotros somos hijos de la democracia. No vivimos la dictadura, sí vivimos la política constante de vivir discutiendo sobre ello, y cada uno tiene su relato histórico, cada uno sabe dónde estuvo su partido, cada uno puede decir dónde se paró o dónde se pararía, pero son todas suposiciones. Entonces, nosotros de una mirada hacia futuro nos parecía importante reconocer a una mujer que luchó toda la vida por encontrar a su hijo, por su verdad, como se le parecía a toda la interpartidaria, y en eso, ¿no? Siempre hemos caminado aquí en los consensos, en tratar de, dejar las diferencias de lado, las interpretaciones. Obviamente después cuando salimos de aquí o de la reunión, debatimos, nos decimos todo lo que tenemos ganas de decirnos, pero en esos momentos tratamos de generar este tipo de consenso y veíamos que para una parte de la interpartidaria y al final para todos era importante y así lo propusimos. Hay quienes señalan que también esta caída en la credibilidad de la democracia es producto de la falta de autocrítica de los partidos, que cuando uno dice, pero ¿por qué no? Porque las cosas por algo ocurren. Los partidos, según Latino Barómetro, están en el 20%. En pocos años, de un año para el otro, el Uruguay cayó 10 puntos. De 71 estamos en 61%. Uno puede decir, en el resto de América Latina, ese 61% es importante, pero comparado con nosotros mismos, es una caída significativa. Y ahí es donde pronto el sistema político dice, tenemos que ser autocríticos con esto. ¿Por qué es que la gente deja de creer en la democracia y dice, el que me resuelva los problemas, a ese lo voto? Creo que justamente es eso, ¿no? Que la gente en realidad, capaz que en la inmediatez mira mucho, no sé, lo que le pasa en el bolsillo o en la calle o si consigue trabajo o no.
y esos problemas quizá más de corto plazo. Y de repente le da igual, si no le resuelven esos problemas, se empieza a cuestionar un poco el vivir en democracia. Creo que está atado a eso, a quizá no poder a veces llevar adelante y fracasar en algunas cosas. Y es que generamos un poco esta sensación. También en cómo los partidos políticos procesamos a veces algunas cuestiones, cuando hay problemas, algunas fallas éticas o de corrupción o lo que fuera, cómo los partidos, no solo la justicia, porque el plano de la justicia es algo aparte, pero cómo los partidos procesamos eso, en qué tiempos lo hacemos y con qué severidad adjudicamos cada una de las sanciones o no. Y es algo que también contribuye a la imagen de que la gente tiene de las estructuras políticas. Eso es algo que yo creo que sí, que hay que hacer autocrítica, y además también hay que, cuando uno propone en política o se planta desde un partido alguna propuesta, también importa el hecho de eso, de generar contenido propio y no tanto estar todo el tiempo criticándose unos a los otros y uno mismo también ser autocrítico. Porque de esa forma es que construimos en democracia. Cuando perdemos esas cosas y las campañas se basan simplemente en ataques o en superficialidades, es que creo que también es otro granito de arena para que dejemos de confiar en este sistema que obviamente tiene problemas, pero que no tenemos otro sistema, al menos desde mi punto de vista, que sea mejor que el sistema democrático. Lucía, ¿coincidís con eso de que a veces falta autocrítica en los partidos y eso lleva a que la gente pierda confianza? Sí, absolutamente. Creo que es un problema. Falta autocrítica y también falta, bueno, un repensarse y entender que hoy las estructuras partidarias quizás no están siendo igualmente atractivas de lo que eran hace unos años, o que no se adaptan a las nuevas formas de vida, ni que hablar que a las redes sociales o todo ese tipo de comunicación. Entonces pasa como por muchas líneas o por muchos ámbitos, pero sí, la falta de autocrítica es una de las razones, sin duda. Armando, tú que sos hijo de político, ahora respondes eso, pero de pronto, ¿cómo tu padre estuvo acostumbrado a hacer un determinado tipo de campaña y la que tenés que hacer vos, me parece, que puede llegar a ser muy diferente, ¿no? Hoy la presencia de las redes sociales, los medios de comunicación, la globalización. Sí, si bien mi padre hace política no hace mucho tiempo, bueno, fue intendente en el 2005, ahí fue el primer cargo que tuvo, pero hace política del 90. Las campañas son totalmente diferentes, y él también se va a tener que ir ayornando a las cosas que pasan, como por ejemplo las redes sociales, que van a jugar un rol fundamental en lo que va a ser esta campaña. Incluso yo, teniendo 27 años, siendo relativamente joven, no es mi fuerte la red social, o sea, y creo que es algo que nosotros nos vamos a tener que ir aprendiendo día a día, y para algo que se viene tenemos que estar preparados para ver cómo contrarrestar con todas las cosas como por ejemplo las noticias falsas, videos bueno, en las redes, muchas cosas que van cambiando día a día porque es muy dinámico, y todos tenemos que estar preparados para eso. Y siguiendo un poquito con lo que hablaba Melissa y la pregunta anterior, creo que los partidos políticos y los políticos tenemos que hacer una autocrítica importante, porque si se pierde la credibilidad en el sistema político, quienes estamos obligados a devolver esa credibilidad somos los propios políticos. No esperemos que venga alguien acá a devolver la credibilidad a la gente en los partidos políticos. Y creo que esto que estamos haciendo ahora marca un punto importante, porque que jóvenes de todos los partidos políticos se sienten a conversar, que se sienten a buscar puntos en común, que estoy seguro que todos los políticos de todos los partidos los tienen, pero no tienen capaz esa madurez o ese, no sé cómo llamarlo, pero esa sencillez o sensibilidad de sentarse a conversar de políticas de Estado, de cosas que le van la vida a la gente, como la educación, la salud, la seguridad, y que estoy seguro que el fin es el mismo para todos, pero hay que sentarse y buscar el camino del medio o el punto en común para tratar de lograr soluciones para la gente, y eso va también un poco de la mano con la credibilidad. El día que la gente nos vea a nosotros juntos, debajo de esta misma bandera, buscando las soluciones para los problemas que el país tiene y que necesita, las soluciones que necesita, ahí la gente va a creer un poquito más en nosotros. Justo mencionaste temas que son necesarios un acuerdo nacional, ¿no? Creo que el tema de la educación, ni que hablar, el tema también de la seguridad, de cómo combatir hoy al crimen organizado, ¿no? Que es un nivel de delincuencia sofisticado y complejo de combatir, ¿no?
Sí, lamentablemente las políticas de Estado han fracasado desde hace mucho tiempo, esas mesas. Yo creo que eso contribuye también al descreimiento, ¿no? Vimos una mesa de seguridad donde no se cumplió, y no adjudico responsabilidades, no se cumplió prácticamente nada, no me acuerdo en el gobierno Mujica, después se hizo otra hora. Ese tipo de señales no son positivas. ¿Tenemos que hacer acuerdos? Y yo creo que sí, tenemos que tratar de hacer acuerdos. La realidad es que, a más de que todos nos sentamos en la misma mesa, nos llevamos bárbaro, dialogamos de todo, tenemos diferencia de lo que queremos hacer con el país. Todos queremos un mejor país, todos queremos que la sociedad viva mejor, pero tenemos diferencias, hay veces sustanciales, hay veces más cercanas, con lo que queremos hacer el país. Yo no creo tener la misma visión de lo que hay que hacer con la seguridad que Lucía, con todo el respeto que me merece, y ella tampoco tiene la mía. Como tampoco, notoriamente, no tenemos la misma versión de la educación, porque yo creo que han destrozado la educación y hay quienes que creen que está mejor. Bueno, perdón, hay ejemplos muy buenos. El próximo invitado, ya lo adelanto, que está en Edu 21, es un ejemplo muy bueno donde se juntó gente de todos los partidos y habló de educación y todo lo más, pero bueno, hay quienes no se suman a ese tipo de iniciativas. Tenemos versiones distintas del país. Tenemos que buscar los puntos de acuerdo donde podamos entrar. No mentirle a la gente que vamos a sentarnos a hablar de seguridad y nos vamos a encontrar todos en el mismo camino es imposible, porque queremos cosas distintas. Decir que queremos hacer lo mismo con la educación, notoriamente no. Yo entiendo que se está pidiendo un cambio a gritos brutal de lo que hay que hacer, y que estamos perdiendo jóvenes en masa, que 38 de cada 100 jóvenes solamente terminan el liceo. Hay quienes dicen que ha mejorado la cosa, yo qué sé. Vamos a tener diferencias y no podemos decir que nos vamos a sentar en la misma mesa y vamos a decir queremos esto y lo vamos a hacer, porque no va a pasar. Sí podemos acordar en temas que son transversales a todos, en esto, en la defensa de la democracia, podemos buscar alguna propuesta, podemos estar todos de acuerdo que los jóvenes tienen un gran problema hoy para acceder al empleo, que es en todo el mundo, porque los jóvenes naturalmente tienen problemas para acceder al empleo, que tienen problemas para acceder a la vivienda. Bueno, de ahí, partir de ese tipo de lugares donde sí podemos estar de acuerdo del diagnóstico y buscar una solución, ojalá lo podamos hacer. Yo creo que hay temas que no nos vamos a encontrar y hemos caminado por los consensos y tenemos que seguir así para que esto siga, porque nosotros necesitamos que esta interpartidaria siga por todo, por la señal que estamos dando, por el lugar de los jóvenes en política, porque ha sido una gran experiencia política para cualquiera de nosotros cuatro, trabajar con gente y con todos los que la integran, ¿no? Nosotros cuatro, hay mucha gente atrás de esto, y porque creo que estamos haciendo una contribución a mostrarle a la gente que, bueno, hay futuro para la democracia, hay que confiar en la democracia, hay que involucrarse en la política, en especial a los jóvenes, hay que involucrarse en la política, porque es desde la política donde se cambian las cosas, no es en la antipolítica, no es en los discursos antisistema, que solo buscan beneficios para ellos mismos. Entonces, tenemos que seguir caminando por ese lugar. Yo no me animo a decir que nos sentemos a dialogar de política de Estado, de seguridad y nos encontremos, ¿no? No lo puedo decir. No es fácil. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Y seguimos conversando esta noche. Lucía Zapata, Frente Amplio, Armando Castañebat, Partido Nacional, Maxi Campo, Partido Colorado, Melisa Freiría, Partido Independiente. ¿Se puede llegar a acuerdos más allá de estas grandes diferencias de cómo se mira la realidad, Lucía? Sí, bueno, en eso estamos. Creo que estamos demostrando que hay acuerdos que sí se pueden generar en temas que transversalizan los partidos políticos. Ahora, es verdad, y quiero resaltar que tenemos diferencias, y Maxi lo decía, y eso es muy sano, y está bueno y está bárbaro poder decirlas y poder discutirlas acá en paz, tranquilos, con altura además. Yo claramente no comparto que hayamos destrozado la educación, sí creo que falta muchísimo por hacer, pero creo que iniciativas como el Plan Ceibal o que hoy los chiquilines estén compitiendo o sean premiados en la NASA, por ejemplo, si vamos a pensar en Belén, por ejemplo, creo que
que eso no es destrozar la educación. Pensar en una universidad de la República donde hay un montón de gente que son los primeros universitarios de su familia, tampoco es destrozar la educación. Pero bueno, sí entiendo que falta muchísimo por hacer y muchísimo por profundizar, y en eso sí estamos de acuerdo. Pero volviendo a la pregunta, sí creo que hay algunos temas donde se pueda acordar. Hay que discutir mucho, hay que trabajarlos mucho y hay que, bueno, pensar. De nuevo, no somos nosotros, hay mucha gente junto a nosotros que forma parte de esto y requiere procesos de debate muy profundos, pero también eso es bueno y eso es parte de la democracia. En el Uruguay nos conocemos todos, pero es inevitable que empiece a fragmentarse el sistema político y empiece a aparecer nuevos candidatos. Creo que es conocido porque ya compitió por la intendencia, es el caso de Edgardo Novic, pero es el caso también de Juan Sartori, que ahora el martes 11 se presenta en su primer acto público, que pretende ser precandidato presidencial. ¿Cómo están viendo ustedes un poco armando esta fragmentación del sistema político? Bueno, ustedes han dicho en otras entrevistas que tanto el Partido de la Gente como la Unidad Popular no se integraron a esta mesa interpartidaria. ¿Cómo están viendo esta fragmentación? No se integraron porque no quisieron, en primera instancia, el Partido de la Gente y la Unidad Popular. Si bien después a la Unidad Popular se la siguió invitando y sigue estando invitada a formar estas mesas de trabajo, ellos son los que han decidido no participar. Con respecto a la fragmentación del sistema político, yo creo que todo lo que le haga bien a la política, si le hace, no sé si este es el caso, pero todo lo que le haga bien a la política y a la democracia, bienvenido sea. Nosotros no tenemos temor, por lo menos del Partido Nacional, de competir interna y externamente con quien sea. Creo que acá en esta campaña se van a tener que debatir ideas y no ideologías. Y tratar de ser como somos, que somos diferentes, pero no somos excluyentes, porque perfectamente esto es una muestra de ello. Pero con respecto a Juan Sartori no lo conozco, no te puedo decir nada, porque no sé ni qué, no lo conozco. El martes lo voy a tratar de ver qué dicen en su discurso y cuáles son sus ideas. Pero si viene a sumar al Partido Nacional y si viene a hacerlo más grande, bienvenido sea. Yo no comparto tanto la visión de Armando. Yo creo que es un problema para la democracia, insisto, con el tema del financiamiento, que alguien que porque sea millonario pueda venir de la nada. Porque hoy es Juan Sartori, capaz que es buenísimo, no sabemos, los cuidacoches lo quieren, es lo único que sabemos por la publicidad. Pero mañana no sabemos quién es. Y puede venir cualquiera en el Uruguay entonces y decir, bueno, yo junto 500 firmas, pongo 15 millones de dólares y soy candidato a presidente y capaz que salgo porque digo cualquier cosa. Eso no es la democracia que yo quiero. Yo realmente creo que tenemos que repensar la democracia y creo que el financiamiento, insisto, tiene que estar en ese pensamiento. No solo por el lugar de los jóvenes. De la regla de juego, ¿no? No, pero ese es el problema. Tenemos que jugar para que el sistema democrático sea de partido sólido, de gente que sepamos lo que piensa y que tiene determinada trayectoria y determinada línea de pensamiento que va en consonancia con el sistema, primero que nada. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que tenemos que mirar hacia Europa, hacia donde la financiación pública es el camino para la democracia y para la credibilidad de la democracia, para que no influyan las empresas, para que no tengamos comisiones investigadoras sobre quién financió acá, allá o no sé quién. Eso no tiene que pasar más. Tenemos que buscar realmente. También tenemos que darle dinero a la Corte Electoral, ¿no? Recuerdo la última elección de 2014, donde el único candidato que entregó todo fue Pedro Bordaberry, y nadie controló. Y la respuesta en la Corte Electoral, cuando se fue a preguntar por qué no se había controlado, es porque no tenemos un departamento para controlar. Entonces, la democracia es un gran sistema, tenemos que cuidarla. Para cuidarla necesitamos partidos fuertes, en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, tenemos que buscar empezar a hacer reglas de juego coherentes con los partidos fuertes y con la gente. ¿Cómo ves esta fragmentación, la presencia de candidatos que vienen de afuera de la política? Muy en la línea de lo que venía diciendo Maxi. Creo que los partidos políticos justamente nos debieran otorgar garantías a la ciudadanía. Los partidos se fundan en base a un sistema de valores o de principios y no puede caer alguien en paracaídas de la nada simplemente con dinero a romper un poco con todo eso. Lo que creo que deben justamente los partidos es garantizarnos que la propuesta o la oferta electoral esté dentro de ese marco de ideas y de ideologías
tomando lo que hoy decía Armando, tampoco creo que haya que existir un divorcio entre el debate y las ideas y la ideología, sino que siempre presentes y bienvenidas debatir desde las ideologías de cada uno. Y bueno, eso creo que es algo a cuestionarse justamente en nuestros partidos, en si permitimos o no permitimos estas cosas, hasta dónde, porque tampoco es una cuestión de coartar las libertades de presentarse a nadie a elecciones, pero sí cuestionarse y bueno, si en el Partido Nacional nadie lo conoce, nadie sabe de dónde viene o lo que fuera, bueno, a mí me genera un poco de... No, pero eso es tema nuestro. Igual creo que ahí también juega lo que veníamos hablando recién, la autocrítica de nosotros. Si viene alguien de afuera con plata, pone y vota bien... Claro, pero el problema no es que vote bien, el problema es la desigualdad que genera en el sistema para los ciudadanos, porque entonces la regla del juego es, tengo 10 millones de dólares... No es la regla, se me está ocurre, dentro de las reglas. Bueno, pero está bueno, yo quiero cambiar las reglas. Ah, bueno, perfecto, partamos de esa base. Lucía. Bueno, yo comparto un poco con cada uno, sobre todo lo que decía Meli, de la importancia de no eliminar las ideologías. Creo que es importante el debate ideológico, es fundamental y refuerza muchísimo a estas instituciones que tanto queremos cuidar. Bueno, con respecto a los personajes que están nombrando, yo creo que esta campaña que se nos viene va a tener muchos factores diferentes o nuevos a los anteriores, y este claramente es uno de ellos. Uruguay no se caracteriza por tener outsiders de la política. Sí hemos tenido algunos, Chicotazo por ejemplo, han habido algunos, pero no demasiados, y creo que los partidos no están muy preparados o el sistema de partidos en general no está preparado para absorber algunas de esas cuestiones, y bueno, eso también tiene que ver con las nuevas estructuras que necesitamos para poder saber cómo tratar esto, ¿no? No quiere decir eliminar, creo que justamente, o sea, tenemos que estar abiertos a las diferentes opiniones, pero sí cuidando el sistema político, cuidando el sistema de partidos, sin duda, porque además es algo que creo que ha salvado a Uruguay muchas veces y que diferencia a Uruguay de muchos lugares, y entonces en ese sentido creo que tenemos que seguir por ese camino. Hace unos días, el 1 de diciembre, asumió el nuevo presidente de México, Andrés López Obrador. Hizo un discurso de 1 hora y media muy sustancioso, pero dijo una frase que a mí me quedó dando vueltas. Dijo, me comprometo ante ustedes que no voy a robar y que quienes estén en mi elenco, quienes estén en mi equipo, no van a robar. Y yo pensaba que si bien está muy bueno, es también muy triste que un presidente de nuestro continente tenga que comprometerse públicamente a decir que él no va a robar. Sí, nadie va a negar que AMLO es un populista, ¿no? Y espero que no cumpla de la misma forma que cumplió Mujica cuando asumió que dijo educación 3 veces, y hoy tenemos lo que tenemos. Pero es así, lamentablemente el sistema político hoy está en la lupa por eso. Y se resaltan mucho más y son mucho más populares las noticias cuando se habla mal o de alguna macana que cometió algún político, que cuando hace las cosas bien, que muchas veces no sale en la prensa. Entonces creo que nosotros, y no es una crítica a los medios de prensa, es una crítica a nosotros mismos también, de cómo hacemos nosotros para comunicar mejor las cosas que hacemos. Y va en la línea de lo que hemos venido hablando desde que empezó el programa, y creo que por ahí tiene que ir nuestro accionar. Lucía. Bueno, populista. Podemos discutirlo, pero sí, es verdad. O sea, yo hay muchas cosas que no comparto con él. Sí creo tengo mucha confianza en que trace algunos cambios radicales en México, que los necesita. No sé qué tanto lo van a dejar actuar también, eso es real. O sea, hace poco mataron a la hija de una legisladora mientras ella se encontraba en sesión, por ejemplo, como método de amenaza. Entonces, México está bastante complicado. El 2 de diciembre mataron a otro periodista. También. ¿Y cuántos más? Sí, muchísimos. Entonces, bueno, creo que está muy complicado y tiene un desafío enorme, muchísimo. Sí, hay algunas cosas que creo que hay que mirar con atención. Su alianza con algunas religiones, por ejemplo, creo que hay que mirarla con mucha atención. A mí no me da demasiada confianza, pero sí sí creo que por otras razones podría generar por lo menos algunos de los cambios que el país necesita, aunque claramente son muchos. Pero bueno,
por eso también es que nos juntamos y que debatimos y que queremos traer algunos temas a colación acá y reivindicar a la política como tal. ¿Les preocupa la presencia de los neopentecostales, no de los evangélicos, de los neopentecostales y los pentecostales en la política? Yo creo que cuando la religión, cada zapatero a tu zapato, ¿no? La religión a donde tiene que estar y la política a donde tiene que estar. Yo no creo en las bancadas evangélicas como pasa en el Brasil, no creo en el apoyo de las religiones a los partidos políticos ni a los candidatos. Aquí tenemos un caso particular, casi hablar con nombre y apellido. Me preocupa mucho que se termine gestando esa bancada evangélica que no actúa dentro del marco que nosotros entendemos que tiene que actuar, el marco legal. Los legisladores se atañen a la Constitución de la República como corresponde y no a la Biblia. En el Uruguay eso ya es hace muchísimos años, hace más de 100. Y me preocupa, a mí me preocupan los grupos de poder, esos grupos de poder que se terminan generando, como pasó en el Brasil. Uno mira la bancada de Bolsonaro y tiene los ruralistas, los evangélicos, los militares, todos grupos de poder y de presión. No. Acá partidos políticos fuertes, nos guiamos por la Constitución de la República todos, por la Carta Orgánica de cada partido y la Biblia a donde tiene que estar, con mucho respeto y que tengo por la libertad religiosa. ¿Armando? No, yo voy más o menos en la línea Maxi. Mientras no se entreveren los tantos, creo que hay que ir en esa línea. ¿Melissa también? Sí, creo que lo importante, los grupos de presión existen en la sociedad. Está bien que existan y que demanden sus intereses. El tema es que cuando los representantes llegan al Parlamento, por ejemplo, yo creo que desde la óptica de la que tienen que gobernar es poniendo un ojo en la realidad y no en su propia religión o sus propias creencias en absoluto, porque justamente después tenemos problemas de que no podemos hacer una política pública porque la creencia de X legislador, está atada a su religión. Ya tenemos la iglesia separada del Estado hace bastante tiempo y lo tenemos que mantener así, creo yo, y en la línea de lo que decía Maxi. Gracias a los 4 por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos esta noche. Muchas gracias. Esta es la primera de tantas. A las Ojalá. órdenes. Bueno. Hacemos una pausa, ya se viene Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo Caetano, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, habrás visto, conversamos un poco de todo, sobre la actualidad, sobre la democracia, con 4 jóvenes representantes de 4 partidos, Partido Independiente, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, una mayoría importante en nuestro país, se podría decir, ¿verdad? Sí, muy esperanzador. ¿Por qué? Ellos son representantes de partidos distintos que, como lo han dicho, sobre muchos temas tienen visiones distintas y a veces muy distintas. Sin embargo, reivindican algo que es la clave de la democracia y que es un bien cada vez más difícil de encontrar en América Latina y en el mundo, que es el acuerdo de régimen. Claro. Es el acuerdo sobre una plataforma fundamental para disentir, el pacto para disentir. Es el acuerdo sobre un conjunto de principios, de reglas que configuran la plataforma para instalar nuestras visiones contrapuestas y para tramitar la defensa de intereses diversos, de ideas diversas. Ese acuerdo de régimen, lamentablemente, hoy en el mundo no existe y en el continente no existe en muchos países. Tal vez el Uruguay, tal vez sea el país en donde el acuerdo de régimen se ve de manera más sólida. Y quienes cuestionan ese acuerdo de régimen, porque hay algunos que están haciendo política desde la antipolítica en el Uruguay. No necesito nombrarlos. Hay algunos que hacen política contra la política y que definen su perfil justamente en
negar el acuerdo de régimen o negar que en ese acuerdo de régimen participan fulano o mengano. Bueno, el acuerdo de régimen es fundamental. Es la clave para cualquier construcción democrática. Y repito, contra la visión de ciertas minorías que descreen, no es el hiperconsensualismo, no es, digamos, limar las asperezas de nuestros debates. Para nada. Es pactar respecto a que nuestros primeros acuerdos de régimen son, nada menos, la tramitación democrática de nuestros asuntos y la tramitación no violenta de nuestros asuntos. Claro. Bueno, eso que uno diría, bueno, hace algunos años... Y el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Bueno, respeto al Estado de Derecho, respeto a las libertades individuales, respeto a que la alternancia no implica ruptura de régimen, respeto a que, bueno, el que elige es el soberano, respeto a los principios fundamentales. Eso en el Uruguay ocurre, pero lo que en el Uruguay no está ocurriendo es acuerdos políticos en los temas centrales. Ahora, desde el advenimiento de la democracia, esos acuerdos políticos entre los que piensan diferente ha costado muchísimo. Muchísimo, y es... No es nuevo de lo que quise decir. Pero estamos en los umbrales de una situación en donde van a ser absolutamente indispensables, más allá incluso de la voluntad de algunos actores. ¿Qué te quiero decir? Yo creo que no se necesita ser auguro o tener una encuesta perfecta para advertir que las dos modalidades de gobierno, los dos formatos de gobernabilidad desde el 85 para acá, no van a tener mayoría legislativa en el 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que el Frente Amplio, si gana, no va a ganar con mayoría legislativa, va a estar distante de la mayoría legislativa, y el acuerdo de blancos y colorados, en el caso de que gane la oposición, no va a alcanzar la mayoría legislativa. Entonces va a tener que acordar con otros. Unos y otros, y aquí conocemos esas dos modalidades de formato de gobernanza, no va a bastar. Entonces va a ser la ocasión en donde, justamente para construir mayoría legislativa, va a haber que acordar. Y esa es una gran oportunidad, que la verdad que no hemos aprovechado. Es una gran oportunidad para justamente construir acuerdos estratégicos sobre 4 o 5 temas en donde, más allá de mayorías o minorías, más allá del voto 50, la tosuda realidad de los hechos indica que hay que construir acuerdos más perdurables, que vayan más allá de un periodo de gobierno y que tengan grandes mayorías atrás. Y no estoy hablando de todos los temas, estoy hablando de algunos temas estratégicos. Educación. Seguridad. Cuestiones vinculadas con la salud. Ciencia y tecnología. Sí. Y el presupuesto para ciencia y tecnología. Por supuesto. El 1% del PBI para ciencia y tecnología. El compromiso que todos los precandidatos presidenciales en el 2014 firmaron. Y al mismo tiempo, sustentabilidad medioambiental, energía. Son 4 o 5 temas. Empleo calificado. Son 4 o 5 temas. Después discutamos sobre todo y construyamos mayoría y transfiramos al Parlamento, muchas veces, lo que el Parlamento debe construir, que es justamente acuerdos y acuerdos exigentes, pero construir gobierno respecto a acuerdos. Aquí el Uruguay es un buen ejemplo de que las reformas, cuando emergen de acuerdos, terminan siendo más profundas y más perdurables en el tiempo. Sure. Esto ha sido así. Bueno, estamos en los umbrales de una situación de gobernabilidad que algunos ven como un grave problema y que será tal vez una gran oportunidad. Y tener el soporte de un acuerdo de régimen y tener a las juventudes de los partidos respaldando ese acuerdo de régimen es absolutamente central. No quiero dejarte ir sin que comentes el tema del financiamiento de las campañas que estuvo en la conversación y que creo que hay bastante coincidencia que tiene que ser, como ocurre en Europa, un financiamiento público y que además
los organismos de Contralor tienen que tener los recursos para controlar que lo que se acordó se cumpla. El financiamiento de la política es un gran tema en el mundo y ha sido uno de los ejes de la corrupción que barrió buena parte de la legitimidad democrática en todo el continente. El Uruguay no está exento del problema del financiamiento de la política. Incluso vemos situaciones increíbles en donde un multimillonario, a quien nadie conoce, de pronto cae en paracaídas y quiere ser candidato presidencial instalándose en un partido histórico. ¿Los partidos tendrán que tener mecanismos para que sea un poco más exigente? Que no solo, porque bueno, digo, ¿qué necesitas para ser candidato en un partido? Bueno, los partidos 500 firmas, agrupaciones en todo el país, pero es un poco. Así no se hace política en el Uruguay. No basta con 500 firmas, ni que una agrupación de gobierno se conforme, ni que le presten un sublema. No. Acá lo que hace falta es convicción. Acá no se ganan votos trayendo política con precios. Y quienes apoyan, porque además nosotros en la campaña que viene vamos a ver cosas, algunas de las cuales no hemos visto. Vamos a ver candidatos que van a poner muchísima plata. Vamos a ver, bueno, una confrontación que va a llegar a niveles que pueden llegar a ser subterráneos. Vamos a ver intentos de algunos lobbies de opinión, de algunos grupos, de algunas figuras que quieren la grieta en el Uruguay. Bueno, frente a eso que vamos a tener instalado en la campaña, bueno, el mensaje de estos jóvenes, pensamos distinto, pero estamos respaldando un acuerdo de régimen. Pero ojo, un acuerdo de régimen no soso, porque plantean asuntos importantes. Aquí yo vi reivindicar que, bueno, todo muy bien con los jóvenes, pero los jóvenes para realmente insertarse en la política tienen que tener partidos hospitalarios para los jóvenes. Claro. Los partidos uruguayos no son hospitalarios para los jóvenes. Las estructuras partidarias no lo son. No son hospitalarios para los jóvenes. Y el financiamiento de la política no es hospitalario para los jóvenes. Tampoco para las mujeres. Pero aquí, los jóvenes, que son centrales, bueno, se decía en España la edad de los líderes de los partidos. Sí. Y acá, un hombre de 47 años, que está en el momento crucial de su vida, bueno, resulta que es una joven promesa o es alguien que todavía tiene que confirmar. ¿De qué estamos hablando? Y también recordemos aquello que decía Galeano. En Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que envejeció. Está bueno. Y esto en política ocurría mucho. ¿Y qué era envejecer? Yo a veces lo veía. Políticos jóvenes que imitaban a los líderes viejos, incluso que tomaban sus tics, tomaban sus gestos, tomaban hasta su forma de hablar. No. O la campaña los envejecía para volverlos creíbles. Bárbaro. Y empezaban rápidamente a tener, digamos, ciertos ritos, ciertas trampas, ciertos trucos de la política de hace 20, 30, 40 años. ¿Cómo viste el planteo de Fernando Amado de legislar sobre los debates en televisión? El expresidente Sanguinetti dijo que él no estaba de acuerdo. Dijo otra cosa. Dijo que él estaba de acuerdo con los debates, pero no de regirlos por ley. Porque aquel que no quería debatir no debía ser obligado por la ley. Esa idea, que no sea obligado. Yo siempre he defendido los debates. Me parece que un candidato que le está pidiendo el voto a la mayoría de los uruguayos, sobre todo un candidato que hoy tiene que enfrentarse con otro en un balotaje, que se niegue a debatir, entre otras cosas argumentando de que, bueno, no necesita porque está arriba, me parece de una pobreza personal gigantesca. Yo defiendo los debates. Ahora, otra cosa es legislar sobre eso. Legislar obligando a debatir. Eso, en puridad, bueno,
no ha sido en el mundo una clave de legislatura, y más bien es una práctica. ¿Tú sabes cuántas veces tienen debates los candidatos presidenciales norteamericanos? Sí, muchísimos. Bueno, en las primarias debaten decenas de veces, Totalmente. debaten por estado, luego tienen debates en la campaña. Es natural. No, ahora para las internas nadie quiere debatir, ¿eh? Perfecto. Grave error, porque en puridad, bueno, un candidato en una interna partidaria tiene que mostrar sus diferencias con el otro candidato. Y una buena manera de mostrarlas es a través de un debate franco, de un debate estructural. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, reivindicamos la unidad, pero las diferencias tienen lugar por otra vía. Entonces, yo estoy a favor de los debates, a favor de la confrontación de ideas, pero tal vez el mejor mecanismo sea la exigencia ciudadana. Y no la ley, a eso creo que refería Sanguinetti. Y no la ley. O sea, me parece una buena iniciativa la de Amado. Tal vez haya que buscar la clave de cuál es el instrumento mejor, pero que se debata. ¿Sabes hace cuánto no hay debates entre candidatos presidenciales? Y bueno, no me quiero equivocar, Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Año 94. Sí, por eso. Año 94. Sí, sí. Ya desde el 99 no hubo debates. No, claro. Bueno, es como mucho. Van a ser 25 años. Y acá tenemos candidatos que yo creo que tienen que ganar una legitimidad que, entre otras cosas, supone, animarse a eso tan inherente a la democracia como es debatir ideas. Gracias, Gerardo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20, aquí en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.